que se reparten, entre comillas, la designación de ciertos representantes. Hay otras fórmulas como las que comentaba el congresista José Núñez, de repente que una institución como la Junta Nacional de Justicia haga una evaluación previa y sea el Congreso el que termine votando. ¿Qué podemos hacer para elegir bien y sin tanta zozobra a los miembros del Tribunal Constitucional? Vamos a preguntárselo a la constitucionalista Beatriz Ramírez. ¿Cómo está usted, Beatriz? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué hacer con la designación del Tribunal Constitucional para no pasar por estas angustias cada cierto tiempo? Le digo, la gente, y ahora sí, no es algo que yo suele utilizar, pero la gente está harta realmente de que sigamos en este tipo de enfrentamientos que la verdad nada bueno le va a traer a la vida institucional del país, ¿no? Tal cual, Enrique. Creo que hay, después de mucho tiempo, una coincidencia en que hay que hacer cambios estructurales en la forma en cómo se renueva el Tribunal Constitucional. Creo que la ciudadanía tiene claro que hay que apostar por una renovación del tribunal, el asunto es cómo. Yo en varias ocasiones ya, y en una columna escrita hace ya varios meses, he propuesto que, así como hicimos con la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, que nos dio una Junta Nacional de Justicia por un procedimiento completamente sui generis, es decir, completamente nuevo, hagamos también una reforma completamente nueva para la elección del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que propongo? Propongo que sigamos el camino de la reforma constitucional que aprobamos en el 2018, por el cual, cuando se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba conformado por estamentos y que estaba también muy sujeto a repartijas estamentales en ese caso, lo que se decidió es hacer una comisión especial de 7 integrantes que llevar adelante el concurso de méritos. Es decir, siempre hay un concurso de méritos, pero ese concurso de méritos no lo lleva adelante el Congreso de la República, como es actualmente hoy, sino que el concurso de méritos lo lleva una comisión especial. ¿Quiénes conforman esa comisión especial? Recordar a la ciudadanía, esa comisión especial está presidida por la Defensoría del Pueblo, la integra la Presidencia del Poder Judicial, la integra la Presidencia del Ministerio Público, la integra la Presidencia del Tribunal Constitucional, la integra la Presidencia o quien preside la Contraloría General de la República y el rector o la rectora de las universidades públicas y privadas, es decir, uno por universidad pública y una universidad privada, con licenciamiento con 50 años de antigüedad más digamos, más antiguos, es que se eligen entre ellos y entre ellos, ¿no? Entonces, esta comisión de 7 fue la que llevó adelante el concurso público que designó los integrantes, que son 7 además, de la Junta Nacional de Justicia que tenemos hoy. Hay que decir que ese procedimiento no es que sea perfecto, pero es el que mejor nos ha funcionado históricamente y es el que hemos elegido. Tenemos ahora una Junta Nacional de Justicia elegida en el segundo intento. La primera convocatoria no salió bien, pero la segunda salió bien, Enrique. Y tenemos una conformación plural, ahí hay representación diversa, no es que todos las integrantes y los integrantes sean de la misma posición, hay 3 mujeres, 4 hombres, de procedencias académicas, profesionales, bien distintas. Ahí hay un concurso además que responde a los méritos, porque también lo que no debería pasar es que tú quedas primero en la calificación y no te eligen. ¿Dónde se ha visto eso que tú sacas los mejores méritos en tu CV y eres el primero o la primera de tu clase y no te eligen? Que es lo que un poco pasa en las votaciones políticas en el Congreso, ¿no? Entonces, la idea de un concurso de méritos es que las mejores personas más idóneas y más calificadas sean electas. Yo creo que hacia ese camino debiéramos transitar, Enrique. Ahora, Beatriz, es muy interesante lo que usted plantea, porque seguramente sí, vamos a tener que cambiar, pero esto también nos hace reconocer esta suerte de paradoja y de elemento trágico, ¿no? Porque se supone que el electorado elige al Congreso para ver repartidas precisamente las tendencias políticas, las correlaciones políticas en un poder del Estado. Y se supone, ¿no?, que de ello tenía que salir la designación de funcionarios importantes como por ejemplo el Tribunal Constitucional. En Estados Unidos, a pesar, ¿no?, de los problemas, tampoco es que se tome, digamos, con mucho drama que sean actores políticos, por ejemplo, los que vayan nombrando
a los miembros de la Corte Suprema, incluido al propio presidente de la República. Y se sabe que el republicano o el demócrata va a ir cambiando, ¿no?, un poquito, modulando la orientación de la Corte Suprema según el mandato, ¿no? Y bueno, mal que bien eso ahí está. Pero acá usted acaba de recordar estas cosas incomprensibles, ¿no? O sea, que los mejores evaluados, de ahí sencillamente se va al diablo. O sea, a este paso a los candidatos, independientemente de lo que uno piense, pues vamos a tener que darles luego terapia también, porque pasan por se someten por todo este procedimiento para finalmente terminar así. O sea, nadie quiere pasar por esta ordalía, ¿no? Algo anda mal en nuestra propia conformación política del Congreso, es a lo que voy. Tal cual. Yo creo que, Enrique, hay que dar soluciones de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Claramente tenemos un problema institucional grande, pero creo que hay que ir poniendo parches de acuerdo a los problemas que vamos encontrando. El Tribunal Constitucional es una institución súper importante porque resuelve conflictos entre poderes públicos y conflictos relacionados a derechos de la ciudadanía. Entonces tenemos que resolver el tema de su elección, que ya viene, como tú bien recordaste al inicio, teniendo años, pero de años, problemas. Entonces empecemos con mejorar el sistema de elección. Y coincido contigo, para las profesionales y los profesionales que hacen derecho, llegar a ser magistrado o magistrado del Tribunal Constitucional tiene que ser una cosa que es el culmen de tu carrera. No significa que ya después no vas a hacer nada y que te vas a ir a jubilar, pero significa que tú has hecho una carrera antes que te permite llegar a la magistratura máxima en temas constitucionales de tu país. Entonces, nadie está para maltratarse, ¿no? Independientemente de las opciones ideológicas y políticas que pueda tener cada candidata o cada candidato, que a algunos les pueden gustar más que a otros. Obviamente, lo que tú quieres es que si tú pasas un proceso, ese proceso sea riguroso, y si es riguroso y si realmente se califica bien la idoneidad profesional y ética, la persona que es la mejor salga electa. Eso es lo que se merece un país. Y ahorita el Congreso no lo garantiza, el anterior Congreso no lo ha garantizado, el anterior tampoco. Entonces, hagamos cambios para poder solucionarlo. Esta fórmula, que nos ha permitido tener una Junta Nacional de Justicia, nació también ante el desastre. El desastre del Consejo Nacional de la Magistratura y los audios de los hermanitos. Entonces, si somos conscientes de que tenemos un problema, tomemos cambios institucionales, Enrique. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprobar una reforma constitucional. Una reforma constitucional, Enrique, no tiene por qué ser la reforma constitucional total, siquiera. Este Congreso, este actual, pudo haber hecho una reforma constitucional. Tenía 2 legislaturas para haber aprobado una reforma constitucional. El problema es que en el Congreso de la República nadie se quiere desprender del poder de poder elegir magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, uno también necesita ver de las fuerzas políticas un desprendimiento. ¿Y por qué no se quieren desprender de eso? Porque todo el mundo tiene intereses en cómo va a resolver el tribunal. Y justamente es eso lo que hay que evitar, ¿no? Hay que tratar de garantizar un tribunal que sea imparcial. La imparcialidad es un principio que está protegido en la Constitución. Todas y todos nos merecemos que el órgano que va a resolver tu caso sea imparcial respecto de las partes. Y aquí más parece que algunos sectores del Congreso quieren asegurarse una jueza o un juez a la medida de sus intereses. Entonces, es interesante, Beatriz, ahí porque precisamente esto se ha ido de alguna manera degradando a partir del grado de enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Entonces, como el Tribunal Constitucional es el árbitro último de este tipo, o es el que dirime este tipo de situaciones, pues esto ya se va convirtiendo en un juego de conveniencias, ¿no? Y claro, me quedo al final con el tema que es: hay un poquito de pragmatismo y un poquito de resignación. Es decir, mientras los ciudadanos aprendemos a elegir mejor, pues no pongamos en riesgo la designación de una institución tan importante como la del TC, ¿no? Tal cual, hay apuestas que son de largo plazo, o sea, reconstruir nuestra institucionalidad política, nuestra capacidad de representación, sin duda alguna son apuestas de más largo plazo. El asunto es si podemos esperar a reconstruir nuestra institucionalidad democrática, deliberativa en el Congreso de la República para poder sanear la renovación del Tribunal Constitucional. Yo creo que la experiencia de los años pasados nos muestra que no, y es necesario concretar la renovación. Entonces tomemos soluciones, como tú has mencionado, pragmáticas, tomando la experiencia que ya hemos recorrido como país. Hemos ido a una reforma constitucional en 2018 con referéndum. ¿Por qué no podría el Congreso aprobar en 2 legislaturas sin hacernos ir a referéndum
una reforma constitucional semejante a la que se aprobó antes, que una comisión especial, la misma que se armó y que ya tiene experiencia eligiendo para la Junta Nacional de Justicia, esa misma ahora elija los integrantes y las integrantes del Tribunal Constitucional. Tu propuesta queda clara, pero queda muy clara la propuesta y es muy interesante, pero yo quería en estos minutos finales preguntar si la tendencia internacional, regional, si quieres, o internacional en general, va también, no te digo exactamente por esta propuesta, pero sí va también por el lado de abrir el abanico, la cancha, en términos de una designación tan importante como esta. En verdad las soluciones dependen de los arreglos institucionales de cada país, ¿no? O sea, nosotros tenemos arreglos institucionales que responden a la realidad de cada país. Lo del Consejo Nacional de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia que nosotros tenemos no existe en la experiencia comparada, es una creación nacional. ¿Eso significa que está mal? Eso significa que no funciona, a nosotros nos ha funcionado. Nos ha dado una junta que está llevando adelante procesos disciplinarios y que goza de una cierta legitimidad social, a diferencia de su predecesora. En otros países, como tú mencionabas, quizás otras repúblicas un poco más institucionales, funciona la designación política y nadie se araña. Claramente no estamos ahí, creo que hay que tener sentido de realidad, ¿no? Nos gustaría estar ahí, ojalá algún día, a los 300 años de nuestra república estemos ahí, pero hoy día no estamos ahí. Entonces también creo que hay que mirar la experiencia comparada desde nuestras propias limitaciones y nuestra fortaleza. Ahora, por supuesto, el gran problema, ahora sí para terminar, es que una modificación con estas características tiene que surgir de un consenso político expresado en el Parlamento. O sea, es el Parlamento el que tendría que hacer esta reforma. Por lo menos, yo creo que el Ejecutivo, igual que como hizo en su momento Vizcarra, puede presentar la iniciativa legislativa, es decir, el proyecto de reforma constitucional, el Congreso aprobar en primera y en segunda, que sería lo ideal para ahorrarnos plata, y en el peor de los casos, en primera en el Congreso y en segunda en referéndum, ¿no? Ya que estamos discutiendo si vamos a ir a referéndum por otras razones, yo creo que en verdad si hay voluntad, el Ejecutivo puede tomar la iniciativa de presentar las propuestas y el Congreso obviamente tiene la responsabilidad de aprobar. Por eso señalo que esto es claramente el momento para hacer un termómetro de qué tanto desprendimiento hay en el Congreso y desinterés, más bien interés general, ¿no? Desinterés particular y más bien interés general. Así porque en los CNM y en la Junta Nacional de Justicia hubo más bien un momento de crisis de vocación por el interés general. Yo creo que ahorita estamos más o menos en un momento semejante, ¿no? Perfecto. Beatriz Ramírez, constitucionalista, muchas gracias por compartir con nosotros esta interesante propuesta, a ver si es que podemos enderezar esta fuente de conflictividad, lamentablemente, en la que se ha convertido la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más en Cara a Cara.